Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Pues ya estamos una vez más con ustedes para compartir el tema, como les habíamos comentado, el matrimonio, un pacto divino. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el matrimonio como pacto, pero antes de eso quisiera yo brevemente tratar de explicar lo que es el pacto, cómo Dios ha venido tratando con la nación de Israel a través de pactos y cómo los pactos han existido a lo largo de la historia. Pero para eso, pues primero quisiera saludar a mi esposa. Hola, Dios les bendiga. Así como ha dicho mi esposo, va a estar dándonos una explicación más profunda sobre este tema, que es el matrimonio, un pacto divino. Pero para eso, ¿puedes explicarnos por qué el matrimonio es un pacto divino? Claro. Bueno, para eso tendríamos que explicar, antes de explicar el matrimonio, tendríamos que sentar la base de lo que es un pacto. Y para eso, pues buscando algunas definiciones, encontramos en el diccionario de la Real Academia Española que la Real Academia Española define el pacto como un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado, o en otras palabras más breves, un pacto es un acuerdo, un pacto es un tratado, un convenio, una estipulación, un trato, un arreglo, un compromiso, un contrato o un ajuste. Es lo que brevemente el diccionario de la Real Academia Española nos define como lo que es un pacto. Esto no nos da tanta claridad para saber exactamente por qué el pacto es un pacto matrimonial. Por eso tenemos que ir a la Biblia, que es de donde también surge el matrimonio. ¿Quién lo estableció? Dios mismo estableció el matrimonio. Pero para eso quisiera que viéramos algunos ejemplos de pactos que vienen en la Escritura. En la antigüedad los pactos eran muy comunes, eran tan comunes que en la Biblia encontramos varios ejemplos. Voy a dar solamente dos ejemplos. Hay un ejemplo que encontramos en Génesis capítulo 21, específicamente en el versículo 27 y en el versículo 32, donde Abimelec y Abraham hacen un pacto. Este pacto fue un pacto de paz, de sinceridad, de honestidad y de respeto mutuo. ¿Por qué? Porque anteriormente, en los capítulos anteriores, Abraham engañó a Abimelec diciéndole que Sara era su hermana. Abimelec toma a Sara y la quiere hacer su esposa, pero Dios le dice a Abimelec: si tocas a esta mujer, morirás. Abimelec tuvo temor y va con Abraham y dice: ¿por qué me mentiste? Me dijiste que ella era tu hermana. Y Abraham se defiende diciendo: bueno, es mi media hermana. Cuando salimos de Ur de los Caldeos, acordamos que diríamos que a donde quiera que fuéramos, ella diría que es mi hermana para que a mí no me mataran, porque si decía que era mi esposa me matarían y la tomarían a ella. Era un acuerdo entre ellos dos. Pero dice Abimelec: aquí está tu esposa, te la devuelvo, no quiero que Dios me castigue. Entonces le dice a Abraham: puedes tomar la tierra que tú quieras para vivir tranquilamente. Y le da unas monedas de plata, y aquí está tu mujer, sana y salva, intacta. Entonces, eso fue por la gracia de Dios. En el capítulo 21 de Génesis, Abimelec visita a Abraham y le dice: ¿sabes qué? De aquí en adelante yo quiero que tú seas sincero conmigo. Yo quiero que tú seas honesto conmigo. Ya no quiero que me mientas, como anteriormente lo hiciste, porque pusiste en riesgo mi familia, me pusiste en riesgo a mí. Y Abraham le dice: está bien, voy a ser honesto contigo de aquí en adelante, pero también yo tengo algo que pedirte. Y le dice: tus siervos me quitaron un pozo que yo cavé. Y le dice a Abimelec: yo no sabía, pero te voy a devolver el pozo. Entonces acuerdan, hacen un pacto. En ese pacto la señal fue un ganado que Abraham le dio, tomó de su ganado y se lo dio a Abimelec. Este pacto fue un pacto de paz, de honestidad. Otro ejemplo que podemos ver en la Escritura es el de Jacob y Labán. En Génesis 31:44, para ser específicos, Labán le dice: está bien, hagamos un pacto. Porque Jacob llegó a casa de Labán y le dijo: yo voy a trabajar gratis para ti. Pero Labán dice: no puedes trabajar gratis, dime qué quieres. Y le dice: bueno,
pues si quieres darme algo, dame a Raquel tu hija como esposa. Pero Labán le dice, no le habló ahora sí, con sinceridad, no le dijo exactamente cómo eran las cosas, y le dice, sí, te doy a mi hija Raquel, trabaja para mí 7 años y te la doy. Y dice la Biblia que esos 7 años a Jacob se le hicieron como nada, porque amaba a Raquel y trabajó 7 años. Cumplidos los 7 años, se hace una boda. En ese tiempo la costumbre era que la novia estaba con el rostro cubierto, y Jacob se casa, y al otro día, después de la noche de boda, se da cuenta que la que está a su lado es Lea, la hermana de Raquel, la mayor. Y Jacob, enojado, va y le reclama a Labán, ¿por qué me diste a Lea si yo trabajé por Raquel? Y le dice Labán, sí te dije que te iba a dar a Raquel, pero la ley nos dice que no puedo darte a la menor antes que a la mayor. Entonces yo no falté a la ley, yo cumplí la ley y te di a la mayor antes que a la menor. ¿Quieres a Raquel? Trabaja para mí otros 7 años. Y Jacob quería tanto a Raquel que trabaja otros 7 años. Y una vez que trabaja esos 7 años y ya tiene a Lea y a Raquel, que era la que amaba, dice la escritura, Jacob decide trabajar otros 6 años para Labán por su ganado. Pero después de esos 20 años, Jacob decide huir con Lea, con Raquel, con todo lo que había adquirido en 20 años de trabajo con Labán. Labán se da cuenta, los alcanza y le dice, ¿a dónde vas si todo lo que llevas es mío? Son mis hijas, son mis nietos, es mi ganado. Y le dice Jacob, pero yo he trabajado por ellos, yo he trabajado 20 años por ellos, es mío, yo me lo gané. Pero entonces dice Labán, está bien, yo no puedo detener a mis hijas y a mis nietos, es tu familia. Si ellos quieren ir, está bien, hagamos un pacto. Este pacto fue un pacto o un acuerdo de separación y de paz. Este pacto quedó establecido y la señal fue un monumento de piedras que establecía que ninguno cruzaría el límite de ese monumento para hacerse daño. Este fue un pacto de paz, de separación. Está bien, vete. Aquí está la señal donde tú no puedes regresar para hacerme daño, ni yo puedo cruzar para buscarte y hacerte daño. Jacob se va y queda el pacto ahí, la señal. Hay otros pactos en la Biblia que podemos encontrar como ejemplos, el pacto de Ruth y Noemí, que encontramos en el libro de Ruth, donde Ruth promete estar con Noemí a donde quiera que ella vaya y lo cumple. Otro pacto que podemos encontrar es el de David y Jonatán, donde David promete cuidar de Jonatán. Si él muriera, él iba a cuidar de su descendencia. Al revés, si David moría, Jonatán iba a encargarse de su descendencia. Al final muere Saúl, papá de Jonatán, que quería hacerle daño a David, que Jonatán ayudó a David a escapar de su padre. Y luego muere Jonatán de igual manera. Y queda un hijo de Jonatán. Cuando David asume el reino, pregunta a sus siervos, ¿hay alguien de la descendencia de Jonatán para ayudarlo? Y le dicen, sí, hay uno que está exiliado, un lisiado que estaba malo de sus pies, porque dice que de pequeño lo tiraron al querer huir y quedó lisiado de sus pies. Mefiboset, él vivía exiliado con temor a que supieran que era de la descendencia de Jonatán y lo mataran. Pero David lo manda a traer y le dice, yo hice un pacto con tu padre Jonatán y ahora te sentarás a la mesa del rey. Este pacto David lo cumple y cuida de Mefiboset. Dice, te sentarás con mi familia a mi mesa, comerás en mi mesa, serás tratado como un príncipe y te daré bienes. Cumple ese pacto. Entonces, David cumple ese pacto, ¿no? Y esos ejemplos hay de pactos entre hombres. Pero no solo encontramos esos pactos entre hombres, encontramos, la Biblia está llena de acuerdos, de pactos y promesas, ¿no?, entre hombres. Pero también Dios se ha relacionado con su pueblo a través de pactos. Podemos encontrar en la Biblia diferentes pactos. Dios eligió a hombres específicos. Por ejemplo, Dios eligió a Adán desde el principio para hacer un pacto con él. Ese pacto se le conoce como pacto de obras y lo encontramos en Génesis 2, 15 al 17. En este pacto a Adán se le pide obediencia, es un pacto condicional. Se le dice a Adán, Dios le dice a Adán, yo te formé, lo único que pido es tu obediencia para que te vaya bien. Adán desobedece y vienen las consecuencias. Entonces
la consecuencia de ese pacto, de no haberse cumplido, de haberse quebrantado, fue la muerte, la separación con Dios. No una muerte física instantánea, sino la separación de Dios y por consecuencia el deterioro humano y la muerte física. Esta separación de Dios tuvo que ser remediada con la muerte de Cristo, que es el segundo pacto que encontramos en Génesis 3:15, donde se llama pacto de redención o de gracia, donde Cristo es el que asume ese pacto. Dios y Cristo planean redimir al hombre y se le dice a la mujer, de tu simiente nacerá uno que derrotará al pecado y a la muerte. Eso se cumplió con la venida de Cristo. De su simiente de la mujer nació el Mesías prometido. Y entonces Él vino a derrotar al pecado con su muerte y resurrección, derrotó a la muerte, derrotó al pecado, y por consecuencia a nosotros nos dio la promesa de una vida eterna. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también Romanos 5, capítulo 5, versículo 18 al 19 nos dice que por la transgresión de uno, es Adán, vino la condenación. Pero dice el versículo 21 también que por la redención de uno, Cristo, vino la obediencia de uno, vino la redención a todos. Entonces, Cristo vino a cumplir ese pacto prometido a Eva, que es el pacto de redención. Este pacto de gracia o redención se cumplió con la obediencia de Cristo. Cristo mismo lo declaró en Juan 6:18, donde dijo, yo no he venido del cielo para hacer mi voluntad. Está hablando ahí de obediencia, sino para hacer la voluntad del que me envió, para obedecer. Cristo obedeció la ley, Cristo obedeció todo lo que implicaba obediencia para poder derrotar a la muerte. No se halló pecado en Él y la muerte no lo pudo retener y resucitó para darnos vida a nosotros junto con Él. Se nos promete una vida eterna a través de ese pacto de redención. El tercer pacto que encontramos es el de preservación, donde hace con Noé. En Génesis capítulo 9, versículo 3 encontramos específicamente cómo es el pacto. Dice Dios, pondré mi arco como señal. Y esto sucede después de que Dios había destruido la tierra con un diluvio. Desde el capítulo 6 de Génesis hasta el capítulo 9 encontramos toda la historia que podrán ver con calma en sus Biblias. Pero en este pacto se estableció el arco iris como señal. Este es un pacto divino de misericordia, porque Dios prometió no volver a destruir la tierra y se le promete a Noé. Encontramos otro pacto con Abraham. En este pacto de Abraham, ese es un pacto también incondicional, donde no se le pide una obediencia perfecta a Abraham, sino que se le dice, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De ti haré una nación grande. Y de ti saldrá uno que serán benditas todas las familias de la tierra. Todo esto se cumple en este pacto lo podemos ver en Génesis 2:15 al 17, donde Dios pacta con Abraham. Entonces Dios asume la responsabilidad del pacto, porque a Abraham no se le pide una obediencia perfecta para que se cumpla este pacto, sino que fue una promesa divina, una promesa que iba a venir a cumplirse con Cristo. Este pacto también apuntaba a Cristo. Lo podemos ver en Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. Todo esto es un pacto considerado incondicional. El otro pacto que encontramos es con Moisés. Este pacto fue un pacto condicional. Este sí fue un pacto condicional porque se le dice a la nación de Israel, se cumpla la ley que se le dio a Moisés en el Sinaí. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 5, y en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, donde Dios le dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y ahora te voy a dar mis leyes para que puedas vivir legalmente, lícitamente, para que te vaya bien. Y le da la ley, los 10 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos ceremonial, a la ley sacrificial, y le da la ley moral, que son los 10 mandamientos. Ellos estuvieron como esclavos aproximadamente 400 años. Dios manda a Moisés a rescatarlos y ahí les da los 10 mandamientos para que sean una guía de vida, buscando que ellos tengan bendiciones. En Deuteronomio capítulo 28,
todo el capítulo nos habla de las bendiciones que vendrían si ellos obedecían. Pero también me parece que del versículo 15 en adelante vienen las consecuencias de no cumplir esa ley. Y no es que Dios los quiera castigar, sino que Dios quiere que ellos caminen bien. Es un pacto que hace con Moisés, y el último pacto que hace David con los hombres. El último pacto con los hombres que Dios hace es con David. En este pacto se le da una promesa incondicional de igual manera, donde se le dice: de tu simiente o de tu descendencia vendrá uno que se sentará en el trono eternamente. Este pacto se cumplió con su dinastía, pero fue una promesa, algo parcial. Fue algo parcial. Se cumplió con Salomón, se cumplió con toda su descendencia, pero fue parcial porque todos fallaron. Pero esto apuntaba a Cristo. Cristo vino, vivió, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esto lo podemos comprobar porque hay textos, por ejemplo, Filipenses, donde nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. En la antigüedad se le postraban al rey, pero en este caso nuestro rey es Cristo. Entonces a Él se doblará toda rodilla. Romanos 5, 12 al 19 también nos dice que Él vino, venció y que derrotó todo pecado para darnos vida. Entonces, Cristo es la simiente prometida de Abraham. En Él son benditas todas las familias de la tierra, lo dice Gálatas 3:8, el pacto que hizo con Abraham. Cristo es el que se sentaría en el trono de David. Cristo es el que vino a cumplir la ley. Cristo es el segundo Adán que vino a redimirnos del pecado. Cristo es aquel que protegió a Noé en el arca, el que selló el arca para que ellos pudieran vivir. Cristo es la promesa de todos estos pactos, y esto se cumple en el nuevo pacto que Cristo hizo con su iglesia. Cristo le dice: esta es mi sangre que será derramada por ustedes, y le dice: este es mi cuerpo que será molido por ustedes. Isaías lo había profetizado en Isaías capítulo 53. Cuando Cristo viene, cumple el pacto, el nuevo pacto. Se establece el nuevo, cumple todos los pactos anteriores. Y en Lucas 22, 19 al 20, Él dice acerca del pacto que hizo, el nuevo pacto, de su sangre y de su cuerpo. Todos los pactos anteriores se cumplen en Cristo. Cristo es el Hijo prometido, Cristo es el Hijo de Dios. Como representante ha obedecido completamente la ley de Dios, por lo que merece redención para su pueblo. Cristo es la simiente prometida de Abraham. Cristo es en el que Él serían benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3:8 y 29 dice que de una simiente vino la bendición para todas las familias. Volviendo al tema del matrimonio, Dios también establece el matrimonio como un pacto divino. Eso podemos ver, si me gustas leer Génesis 1, 27 al 31. Sí, dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El 29 dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así es. Al término de la creación dice: y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios establece el matrimonio, les dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Los bendijo. Y les dijo, a continuación viene la bendición, porque dice: y los bendijo. Dios les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo les dio autoridad. Les dio para ejercer dominio sobre todo.
pero también les dio, esto también son instrucciones. Y muchas veces vemos esto como una ordenanza o como instrucciones simplemente, pero más bien son bendiciones, porque dice, y los bendijo, y a continuación da las bendiciones. Todo lo que les dijo, señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en todo lo que se arrastra y todo lo que la planta verde que ven es para comer. Les dio dominio, y el dominio iba a ser a través de sojuzgar la tierra, trabajarla. Entonces, el trabajo no es un castigo como muchas veces se ve o se piensa, que después de la caída vino el castigo y ahora el trabajo es un castigo. No, el trabajo estaba antes de la caída. Y les dio dominio, pero también les dio instrucciones y les dijo, gobiernen, tienen autoridad. Y lo hizo ver como un pactó con el matrimonio. Mientras ustedes cumplan estas instrucciones, les va a ir bien. Les dio autoridad. Les dijo señoreen sobre la creación. Les dio su bendición. Pero también les dio una advertencia, lo que encontramos en el Génesis 2, 22 al 24. Si me ayudas a leerlo, por favor. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo... es Génesis 2, 15 al 17. Dice... Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es, les dio una advertencia, les dijo, señoreen sobre todo, y dice, los bendijo Dios, ¿no? Señoreen sobre todo. Multiplíquense, fructificad la tierra, sojuzgadla. Pero es ya una advertencia. Les dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no deben comer, porque el día que de él coman morirán. Ahora, esto fue como algo que solamente Dios pedía, obediencia. Pedía obediencia, no comas del árbol, porque habrá una consecuencia. Le da una advertencia. Y no solamente la advertencia, no comas, porque el día que comas de él morirás. Una consecuencia, porque el día que de él comas vas a morir. Esto no es un castigo, como muchas veces pensamos, Dios castigó al hombre por desobedecer, no. Sino que se le dieron las indicaciones, las bendiciones, y le dijeron, si comes vas a morir. Entonces el que abrió la puerta para que todo eso sucediera fue Adán. Y eso mismo sucede hoy en día en el matrimonio. Dios bendice los matrimonios, pero nosotros a veces no estamos conformes con las bendiciones que Dios nos da y abrimos la puerta para que entren las consecuencias, como lo hicieron Adán y Eva. A ellos se les dijo, no coman. Y en el capítulo 3 encontramos que la serpiente era más astuta que todos los animales y engañó a Eva. Y le dijo, no, come porque no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. El egocentrismo, el orgullo de Eva convenció a Adán de que comiera. Y cuando ellos comieron, abrieron la puerta a las consecuencias. Como resultado de su desobediencia, Dios hizo el pacto matrimonial. En Génesis 2, 22 al 24, si me ayudas a leerlo. Dice la palabra de Dios, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Así es, aquí podemos ver en estos versículos que Dios es el que oficialmente sella el matrimonio. Aquí Dios, en primer lugar, les dice, y formó Dios al hombre y los puso en el huerto para que señoreasen sobre todo. Y luego les da la advertencia, yo te formé, yo te creé, yo soy tu creador, yo soy tu Dios. Te doy autoridad, te doy bendiciones. Pero si desobedeces de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la consecuencia será que vas a morir. Vas a morir. Y después nosotros podemos ver
que dice el versículo 22, y de la costilla de Jehová, de Adán, tomó, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, e hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿por qué formó a la mujer y la trajo al hombre? Porque en la creación nosotros encontramos desde el capítulo 1 donde Dios empieza a crear, y se van a repetir dos frases mucho. Y dijo Dios, y dijo Dios. Y todo lo que Dios decía, la creación lo obedecía. Porque dice, sepárese las aguas de la tierra, y la creación lo obedecía. Sepárese las tinieblas de la luz, y la creación lo obedecía. De la tierra produzcase toda hierba y todo. Y Dios creó, y Dios dijo, y dijo Dios, y dijo Dios. Y la creación lo obedeció. Pero cuando llega, y otra frase que se repite es, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero si nosotros notamos en el capítulo 1, en el versículo 31 del capítulo 1 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Crea al hombre y a la mujer, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ya no solamente bueno, sino ahora bueno en gran manera. Pero hay algo que llama la atención, porque en el versículo 18 del capítulo 2 vamos a encontrar una frase que contradice eso que primero había dicho Dios. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primero dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y llega al versículo 31 del capítulo 1, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero llegamos al capítulo 2 y nos dice, y vio Dios, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dicen los siguientes versículos que entonces Jehová formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave, y las trajo a Adán para que les pusiera nombre. Y dice, lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán, termina diciendo otra vez el versículo 20, lo dice el versículo 18, que no es bueno que el hombre esté solo, y en el versículo 20 al final dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, y a continuación le trae a los animales para que les pongan nombre, trabajo. ¿Qué nos quiere mostrar aquí Dios con estos versículos? Que el trabajo no fue la ayuda idónea para Adán. El trabajo no fue la ayuda idónea para Adán. Y en la actualidad, eso es lo que muchas veces a nosotros nos separa o nos divide del matrimonio, el trabajo. Trabaja uno de más, tanto que descuida uno el hogar, descuida uno a la familia, descuida uno el matrimonio. Eso es una parte de quebrar el pacto matrimonial, porque nuestro primer ministerio es la familia, y es de lo que vamos a dar cuenta. Entonces dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea, el trabajo no fue la ayuda idónea. Inmediatamente en el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, el primer piropo de la historia de la humanidad, dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y añade el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, cuando dice serán una sola carne, no podemos nosotros como personas, cuando estamos en matrimonio, o simplemente decir, me voy a arrancar un pedazo de mi piel. Porque ¿qué pasaría si tú te arrancas un pedazo de piel, un pedazo de tu carne? Dolor, sufrimiento, sangre. Habría mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero esto sucede hoy en día, que como no se ve el matrimonio como un pacto, hay separaciones que no importa el dolor de la otra persona, que no importa el sufrimiento de la otra persona. Cuando Dios dijo, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Una sola carne es una unidad que no se puede romper. El plan de Dios para el matrimonio es que el matrimonio fuera indisoluble. Y en los tiempos de Jesús le preguntan que por qué el divorcio se volvió lícito. Y Jesús les dice por la dureza de sus corazones, porque estaban dando carta de divorcio por cualquier razón. Pero dice Cristo, pero lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y hoy en día, por cualquier pretexto, se busca una separación, sin pensar en las consecuencias que puede acarrear. Así como Adán y Eva quebrantaron el pacto de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, asimismo el matrimonio también, si hay una desobediencia, hay una consecuencia. Dios bendice el matrimonio y les dice, van a ser bendecidos, pero el día que quebranten el pacto matrimonial, va a haber una consecuencia. Porque el matrimonio es un pacto divino, pero no solamente un pacto divino, sino que es un pacto tripartito, donde Dios es el que diseñó el matrimonio. El hombre es cabeza del hogar, dice Efesios, así como Cristo es cabeza de él. Y la esposa es la ayuda idónea que Dios creó para Adán, porque él estaba solo. Y ayuda no tiene nada que ver con los quehaceres domésticos o con... Eso es una responsabilidad que se ha adquirido, pero la ayuda es tanto física, emocional y espiritual. Es decir, apoyar al hombre en los proyectos, apoyar al hombre en sus ideas y más apoyarlo en el ministerio. Debemos de entender que cuando Dios crea el matrimonio es para que el matrimonio fuera para siempre. Esa fue la idea de Dios. Ahora, eso es lo que nosotros podemos encontrar. Y ahora poniéndolo en un ejemplo más actual, nosotros hacemos lo mismo como padres. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, no hagas esto porque te puede pasar esto, le estoy advirtiendo y no le estoy dando una orden para que me beneficie a mí. Le estoy dando una instrucción para que le vaya bien a él. La misma situación o de la misma forma Dios dio instrucciones al hombre y a la mujer, y les dio advertencias y les dijo las consecuencias. En ningún momento los engañó, en ningún momento los castigó. Lo que ahorita se ve como un castigo fue una consecuencia de no conformarse con las bendiciones que Dios dio. Ellos no se conformaron con las bendiciones que tenían. Ellos tenían autoridad, ellos tenían el señorío de todo, ellos podían comer de todo. Ellos podían andar por todo el huerto. Ellos se podían multiplicar las veces que ellos quisieran. Pero después de la caída vinieron las consecuencias. Y eso es lo que la próxima semana estaremos hablando. Consecuencias de quebrantar el pacto matrimonial. Hoy quise dejar claro solamente lo que es el pacto matrimonial. Un pacto tripartito entre Dios, el hombre y la mujer. Un pacto divino, un vínculo sagrado que Dios estableció desde el principio para que hombre y mujer vivieran juntos pues toda la vida. No cuando ellos se aburrieran separarse, no, toda la vida. Así es, ¿sí? Porque hoy en día lo toman a lo ligero, ¿no? Es algo que no lo toman como, bien lo has dicho, como el pacto divino que Dios ya estableció. Sí, cuando no se ve el matrimonio como un pacto divino, no tenemos responsabilidad humana. Y es curioso porque a pesar de que no tengan un mismo sentir, o sean cristianos o sean de diferente religión, Dios bendice los matrimonios. Así es, está comprobado que Dios bendice los matrimonios. Dios bendice los matrimonios. Así, yo estoy hablando aquí en un término cristiano, ¿no? Posiblemente habrá personas que nos vean que no sean cristianas, pero podrán dar testimonio que Dios les ha bendecido su matrimonio, porque cada quien ha cumplido con su responsabilidad como hombre, como mujer, y han sabido guiar a sus hijos, y han sabido administrar el hogar. Para eso Dios puso al hombre para trabajar y a la mujer para administrar, para cuidar, para dar amor a los hijos, para educar y guiar a los hijos. Y eso es lo que Dios bendice. Pero cuando se es egoísta, no se cumplen con las responsabilidades,
y por lo tanto hay consecuencias. Los hijos hacen lo que quieren, la esposa hace lo que quiere, el hombre hace lo que quiere, y el matrimonio únicamente es para llegar, sentarse, comer, llegar, dormir y salirse desde temprano porque no aguanto estar en mi hogar. Y me voy todo el día y regreso hasta en la noche porque no aguanto mi hogar. Y ahí estoy faltando al pacto que Dios estableció desde el principio. Y Dios bendice los matrimonios. Así es, pues está muy interesante estos temas y pues como dijo mi esposo, ya vamos a estar viendo la otra semana las consecuencias de romper este pacto que Dios ya estableció. Sí, la próxima semana estaremos viendo consecuencias de romper el pacto matrimonial. Vamos a ver del capítulo 3 las consecuencias que vinieron a raíz de que Adán y Eva quebrantaron el pacto que Dios hizo con ellos. Okay. Espero que se haya entendido y que todo lo que se ha hablado viene en la Biblia. Igualmente mi esposo dio citas para que más adelante puedan leerlo en sus casitas y poder tener otro panorama más extenso. Sí, así es. Y pues ahora sí, la próxima semana estaremos hablando de este tema, consecuencias de romper el pacto matrimonial. Nos vemos, Dios les bendiga.